Gracias, gracias. Bueno, como habéis visto, aquí está un cacharro, es una gaita electrónica. Decir poco de ella, esto, bueno, tras muchos años la ideé yo mismo, esto que veis aquí, grabé yo mismo los sonidos y bueno, para mí es un orgullo que haya llegado al punto de poder subirse a un escenario
Así que es otro músico más. Gracias. Bueno, el siguiente tema va dedicado a toda esa gente que durante la pandemia, y aunque no sea pandemia, se sintió alguna vez solo, y decir que jamás estarás solo.
Mil gracias, de verdad, gracias. Así vale la pena hacerse esta mañana 700 kilómetros para llegar aquí. Ahora, bueno, viene una composición que hice para el disco, que salió hace bien poquito. Está además basado en toda esta parte de Galicia, también en mucha mitología que hay con Brigantia, con la Torre de Hércules y con ese debate de no se sabe muy bien si los celtas vinieron desde allí o fuimos nosotros los que fuimos para allá. Entonces, de esto va un poco el tema. Se llama Brigantia.
Gracias, de verdad, gracias. Bueno, ¿estáis pasando bien? Nosotros aquí arriba mejor. Eh, el siguiente tema lo aprendí en Escocia. Subía cosas que nada tienen que ver con la música y al final solo terminas haciendo música cuando eres músico. Y bueno, lo que me traje de allí es un sonido muy característico. Todo el mundo conoce en Escocia la gaita escocesa, pero hay un sonido muy, muy específico que es la small pipe. Y de allí puede traerme un sonido pregrabado, sintetizado y sampleado para poder tocarlo con la gaita electrónica. Esto es complicado porque para tocar aquí lo que hay que hacer es un instrumento real y tocar nota a nota, do, re, mi, fa, sol, cada nota, grabarlas para luego poder pasarlas aquí y tocarlas. Entonces tiene un trabajito curioso y bueno, quedó grabado algún sonido parecido a esto. Algo así me pude traer de allí. Entonces, con este sonido, y aprovechando que ya por ahí también había una mítica ya, como es una Highland bagpipe, ¿no? La gaita escocesa. Bueno, pues con todo esto se nos ocurrió hacer un tema, no es una composición propia, pero sí, bueno, llevarlo a hacer este estilo, ¿no? Que hacemos nosotros. Y bueno, una cosa curiosa de esto, cada vez que tocas ahí desde Pontevedra allí, te dicen, ese tema es nuestro. Y es muy curioso, porque luego ellos vienen aquí, se lo decimos nosotros a ellos y es como, no, eso es de Escocia. Bueno, gracias a esa comunión que tenemos, ¿no? El Camino de Santiago y toda esa historia que hay detrás, ¿no? Así que, bueno, dejándonos de rollo, vamos a ir con lo que nos gusta, que es tocar. Y esto se llama Nes.
A este, como le deis caña, os sigue a vosotros. Decir que esto no estaba preparado, ¿eh? O sea, lo digo de verdad. Se anima uno, se anima otro y al final, pues lo que ha salido. Bueno, estamos acabando ya. Esto es un concurso, hay que seguir unas normas. De todo corazón, ha sido un placer enorme, ya digo, hacer estos 700 kilómetros, venir hasta aquí y que nos deis tanto amor. Gracias, de verdad, gracias. Maravilloso bajo, Adrián. A la guitarra, nuestro profe, Nacho. A la batería y secuencias, Andy.
gracias, de verdad.